¿Alguna vez has pensado por qué terminan cancelando mangas que tú estás siguiendo? O muchas veces hay un manga que te gusta mucho y de la nada se termina a golpe. Eso pasa muchas veces porque los mangas suelen ser cancelados mediante una cuenta. Aquí vamos a ver en este caso lo que serían las cuentas de la Shonen Jump para que podamos un poquito entender cómo funciona esto, cómo es el proceso de la cancelación y cómo tiene que estar directamente esto, cómo viendo ciertos rankings y cómo directamente se ve esto en el día a día. Vamos a hablar un poquito de la encuesta. Al final de cada número de la Weekend Shonen Jump viene lo que sería una planilla o un papelito donde ellos pueden, los japoneses, poner sus 3 mangas preferidos de esta edición. Y posteriormente ellos lo mandan por correo para poder generar la base del ranking. Ahora vamos a mostrar un poquito cómo aparecen directamente en la Shonen Jump. Si se fijan en la pantalla, vamos a tener aquí en pantalla 2 Shonen Jump. Y si abrimos directamente como tal, en las primeras paginitas vamos a encontrar lo que sería la papeleta de la votación. Aquí están los 3 mangas preferidos y los datos que se deben mandar por correo para generar dicha base. Y no es solamente en una como estamos mencionando, sino que en las Shonen Jump van saliendo. Ahora, al final de la Wave Shonen Jump aparece lo que sería el contenido. Si están viendo en pantalla, aquí podemos ver directamente el contenido de este volumen, directamente esta Shonen, que sería la 51 del año 2021. Y aquí directamente tenemos una lista con los votos y acá también, y acá está la información más concretamente. Pero también tenemos esta imagen donde también representan los mangas populares que hubieron en su momento. Para esto tenemos la selección. Esta se lleva a cabo en una reunión dada por cierto tiempo durante los jefes y ellos van a ver directamente qué mangas pueden seguir o qué mangas pueden ser cancelados. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una vez que se hace este listado, suelen haber mangas que se encuentran en el botón 5, como se conoce. Estos últimos 5 mangas o 5 puestos directamente que están acá, si están sucesivamente en estos puestos, pueden ser cancelados. Muchas veces suele pasar esto con los mangas que recién inician. Como son mangas que están recién comenzando, si no tienen muy buenos resultados en las primeras semanas, pueden ser cancelados posteriormente. Y esto suele pasar mucho con los mangas que solamente logran tener un tomo recopilatorio. Pero también hay ciertas excepciones y vamos a hablar un poquito de ellas antes de pasar a ver un poquito el tema de los rankings. Una de las excepciones que tienen, como mencionamos, los mangas nuevos suelen ser los primeros que suelen ser cancelados. Lamentablemente suele ser así. Y muchas veces mangas que para uno le gusta mucho pero terminan siendo cancelados a la larga. Para esto tenemos que primero los mangas nuevos tienen lo que vendría siendo una pequeña inmunidad por las primeras 7 semanas, es decir, sus primeros 7 capítulos. Pero si posterior a eso siguen estando en la tabla más baja, van a ser cancelados posteriormente. También tenemos los mangas, los cuales, a pesar de estar muy bajo en la tabla, a la hora de sacar su tomo recopilatorio tienen muy buenas ventas. Eso genera que aún así se puedan mantener y vamos a ver unas cuantas excepciones que hubieron de este caso. Incluso si nos vamos un poquito más allá, de hecho, siempre y cuando tengan buenas ganancias, lo que serían los tomos recopilatorios, la serie muy difícil va a poder ser cancelada. Y eso ha pasado con muchos mangas y aquí vamos a tratar un poquito viendo lo que sería la pantalla. Si nos vamos a la pantalla, lo que estamos viendo acá en pantalla se llama Waking Shonen Jump Popular Manga is Story. Aquí concretamente vamos a poder ver como el historial de todo lo que serían estas votaciones que estamos mencionando. Y si nos damos cuenta está por año. El año 2022 el manga más popular fue One Piece, seguido por Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Sakamoto Days, Blue Box. Y bueno, si explicamos, vamos a ir viendo directamente lo demás. En el 2021 One Piece, My Hero Academia, Doctor Stone, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Doctor Stone, por ejemplo, porque ya estaba llegando a su final, entonces obviamente generaba más revuelo. 2020, seguimos con lo mismo, y ya 2019 tenemos Demon Slayer, que fue un manga que estuvo muy popular, sobre todo para su parte final. Pero por eso queremos empezar a entrar directamente a hablar un poquito de Jujutsu Kaisen y Demon Slayer para que veamos un poquito ciertas cosas puntuales. Vamos a empezar directamente con la data de los capítulos de Jujutsu Kaisen. Si podemos darnos cuenta, acá vamos a tener lo que sería el nombre del capítulo que tuvieron, si tuvieron páginas a color o no, o directamente centrar a color. Concretamente acá sale especificado en qué año salió y cuál, cuando ese Usui, es decir, en qué revista, en qué número de revista salió. Si se dieron cuenta, el primer capítulo tuvo puesto número 1. Como mencioné, siempre que salen con páginas a color suelen estar en el puesto número 1. Por esa misma razón, no suelen ser contabilizados en el ranking final como tal. Suelen sacarse las que tienen página a color y dejar solamente las mangas sin página a color para poder generar la lista. El capítulo número 2, que también tuvo página a color, estuvo en el puesto número 9. Y así sucesivamente, si nos damos cuenta, los siguientes capítulos están en el 13, 8, 7, 10, 9, 10, 15, 13, 15, 14, 18, 19 y así sucesivamente. Es decir, estuvo en muy bajos puestos. Ahora, ¿por qué no se canceló? Porque tuvo muy buenas ventas en cuanto a volumen.
Es decir, el volumen tuvo muy buenas ventas, fue bien recibido y por ende siguió saliendo. Pero si se dan cuenta, se estuvo reiterando un poco como tal. Dentro de todo esto tenemos también este capítulo que yo creo que todos los que leímos el primer tomo nos dimos cuenta que era como medio apresurado, cuando matan por primera vez a Itadori. Entonces esa muerte se notó muy pero muy apresurada y esto es uno de los motivos, porque necesitan generar controversia para que la gente vote por ellos. Pero sucesivamente van a haber muchas partes donde directamente tuvieron muy bajas votaciones. Si se dan cuenta, se va reiterando. Jujutsu Kaisen no es un manga que suele estar dentro de el primero o segundo puesto continuamente. Quizás uno o dos capítulos, no es algo muy común. Pero aún así, hoy en día es un manga muy popular y ya se ha podido asentar directamente en ciertos tomos y directamente ya muy rara vez está en esos puestos muy bajos. Suele estar en algunos puestos, sí, pero son muy raros. Y hoy en día ya es uno de los pilares de la llama. Vamos a ver otro caso. En este momento vamos a ver el historial de ranking de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, como le quieran en este caso conocer ustedes, cómo fue y por qué en este caso también vamos a darnos cuenta que está muy pero muy bajo en cuanto a los rankings y algunos capítulos fueron remontando. Incluso hay algunos capítulos finales, si no mal recuerdo, que también estaba muy pero muy bajo. Si nos damos cuenta, el primer capítulo, nuevamente, como tiene páginas a color, centrada a color, está en el puesto número 1. Como dijimos, los capítulos con página a color no suelen rankear muy altos y no suelen ser contabilizados en el ranking final. Después tenemos el capítulo número 2, que está a 4, diferencia con el de Jujutsu Kaisen, que estuvo en el puesto número 9. Pero ya empezamos con los capítulos directamente de la historia. 13, 9, 14, 15, 13 con página color, 15, 16, 15, 14, es decir, puestos muy bajos. ¿Por qué razón? Por lo mismo que Jujutsu Kaisen. Es un manga que se pudo mantener porque las ventas de sus tomos recopilatorios era algo que lo mantenía. Pero posteriormente salió el anime y también cambió un poco la cosa. Es decir, ya fueron rankeados de mejor forma los siguientes capítulos porque la gente ya le empezó a agarrar cariño a la serie. Pero, como dije, aquí hay una gran diferencia. Se dan cuenta que hay muchos capítulos que están en los puestos altos. Incluso hubo un tiempo, un periodo, donde directamente Demon Slayer estuvo peleando continuamente el puesto número 1 con One Piece, más que nada por el hecho de las ventas. Es decir, qué manga vendía más durante el año. Y One Piece siempre ha sido el que más vende, pero Demon Slayer se puso en esa escala. Después pasó Jujutsu Kaisen con lo mismo, pero eran mangas que rankeaban en cuanto a lo que sería la historia, nunca estaban tan altos en los puestos. Ahora, Demon Slayer es muy diferente a Jujutsu Kaisen, que por lo menos tuvo mucho más tiempo en esos puestos altos, pero también tuvo sus desbajes, es decir, hubo capítulos donde fueron mal rankeados. Si nos vamos entrando en los últimos capítulos, incluso el capítulo final estuvo rankeado como puesto número 6. Ni siquiera estuvo en un puesto más alto a pesar de ser su capítulo final como tal. Pero si se dan cuenta aquí están cómo fueron rankeados directamente estos tomos. Y como mencionamos, sobre todo al comienzo, hay mangas que al principio los mantienen lo que sería la venta de stock. Pero también hay mangas que ya al final de su obra, cuando ya están terminando, siguen vivos solamente porque venden harto. Y esto ha pasado muy seguido en ciertos casos. Por ejemplo, vamos a ver ahora el caso del manga de Bleach, que es un manga que es muy popular y todo el asunto, pero sobre todo el último arco se mantuvo concretamente por lo que serían sus ventas, no por así como era rankeado en cuanto a los rankings como tal, porque pasaba siempre en los últimos puestos del botón 5. Ahora vamos a ver un poquito la tabla de lo que sería de Bleach y en este caso cómo fue rankeado en los primeros capítulos. Los primeros capítulos, si lo podemos ver, es muy distinto a lo que ya vimos con Demon Slayer y Jujutsu Kaisen, que por lo menos fue mejor rankeado directamente los capítulos, pero ya después nos damos cuenta que se mantiene siempre bajo y de repente tiene una remontada con uno o dos capítulos que están arriba. Pero normalmente suele estar bajo. La mayoría de los capítulos que están posicionados como uno en el ranking suelen ser los que vienen con color, es decir, páginas a color. Si se dan cuenta, son los únicos que están rankeados en el 1 normalmente. La mayoría de los capítulos están rankeados entre el 4 en adelante. Y rara vez pasa por el 2 o el 3, siendo que no sea un capítulo como tal. Por ejemplo, acá tenemos el capítulo Couser to Control, que estaba ubicado en el tomo número 7, pero después al siguiente volumen tiene uno que está rankeado en el puesto número 2. Y así sucesivamente van a haber capítulos que están variando entre ida y vuelta. Si nos vamos directamente para el último arco que fue de este manga, nos vamos a ir dando cuenta que directamente mientras más va avanzando la historia, más abajo está en el ranking. Y ya va rondando siempre los 15, 10, 17, 13, 18, 4 número 1 por página color como ya hemos mencionado. Y así sucesivamente los últimos capítulos, es decir el último arco concretamente pasó en los últimos puestos. Incluso hubo un capítulo donde estuvo rankeado en el puesto número 21. Que si no me equivoco, creo que
para esta era el último puesto. Vamos a verlo. Ok, estamos viendo aquí el ranking, donde en este caso Bleach estuvo en el puesto número 21. Ahora, si descartamos directamente los que tienen páginas a color y con el one shot, que serían en total 4, pasaría de estar en el 22 a estar en el 18. No es tanta la diferencia, 17-18 como tal. Y bueno, aquí teníamos Hunter x Hunter, Haikyuu, War Trigger, My Hero, Nisekoi, sin mangas que por lo menos estaban rankeando un poquito más alto. Pero Bleach, aún así, seguía siempre en los puestos más bajos. Por lo mismo, lo que sería toda su trama final, es decir, justo cuando ya está terminando lo que sería la serie, estuvo en los puestos más bajos, como estamos viendo aquí directamente en el ranking. Incluso su capítulo final, con página color y todo, estuvo rankeado como cuarto. Y bueno, aquí hubo una controversia porque mucha gente no le gustó directamente el final de Bleach y quemaron los tomos y quedó un poquito la embarrada, pero para que más o menos vayamos viendo cómo es esto como tal, ¿no? Así es como directamente se van rankeando lo que serían las series. Ahora, pasémonos a One Piece, es decir, una serie muy popular que lleva años directamente siendo publicada, como ha sido rankeada en este tiempo. Aquí estamos directamente viendo One Piece, lo que vendría siendo la data de su ranking. Como podemos ver, el primer capítulo también página color, número 1, el segundo 5, 6, 6, 10 y así sucesivamente. Los primeros capítulos sobre todo no están rankeados tan abajo como hemos visto en algunas series como Bleach, como hemos visto por ejemplo en Jujutsu Kaisen, como hemos visto en el Demon Slayer, que rondaban siempre entre los 6, 12, 13 puestos. Aquí se mantiene entre lo que sería el 1 y lo que sería en este caso el 2, 3, 4, pero de repente también habían capítulos que se despegaban un poquito y quedaban más bajo en la tabla, pero si nos estamos apreciando, la mayoría estaban siempre dentro del 1, el 2 y el 3, es decir, en esos lugares. Y eso era algo bueno obviamente porque One Piece suele ser un manga que es muy popular. Ahora, por ejemplo, este que está en el puesto número 2, si en este como tal hubo otro capítulo de otro manga que tuvo directamente página color, que está rankeado como puesto número 1, ese se saca y One Piece quedaría como puesto número 1 porque recuerden, los que tienen página color no entran dentro del ranking para saber quiénes quedan fuera y quiénes no. Y así sucesivamente, más adelante vamos a encontrar arcos que estuvieron rankeados un poco más bajo, pero esto directamente depende de la gente que iba votando. Si bajamos un poquito más para irnos al arco actual, que en este caso estamos viendo, si nos ponemos a ver, tienen muchas páginas a color centrales y directamente rondaba siempre entre el primero y el tercer lugar. Rara vez se arrancó un capítulo más allá de ello, como estamos apreciando aquí directamente en la esquina derecha. Y así sucesivamente. Ahora, no significa que no van a haber capítulos que estuvieron rankeados más arriba. Sí, One Piece tiene capítulos que estuvieron rankeados por lo menos en el puesto número 12, 14 en algunos casos, pero son capítulos muy puntuales, pero se mantiene siempre en un estado. Aquí hay una pequeña diferencia entre, como estaba mencionando, ciertas series. Ahora, vamos a hablar de otra serie que también fue muy popular, que también, aunque ustedes no lo crean, estuvo siempre mal rankeada en los puestos más bajos. Estamos hablando de un manga llamado Kochikame, como están viendo aquí, está el nombre y todo, acá en la parte de acá, para que lo puedan ver. Y es un manga el cual empezó su publicación en el año 1976, es decir, es un manga muy pero muy extenso, con mucho más de 1900 capítulos. Ahora, si se dan cuenta cuando empezó, obviamente tenía buen ranking y eso generó un público muy receptivo y obviamente un público que le gustaba comprar sus tomos. Pero con el paso de los tiempos, ese ranking, vamos a saltarnos un poquito más casi al final, ya variaba mucho, es decir, pasaba siempre en los puestos bajos. Ahora, no se canceló, sino que se le permitió al autor directamente terminar esta serie como él quisiera, porque era un manga muy extenso. Es decir, es un manga que terminó con más de 1900 capítulos. Y por ende, a pesar de estar siempre en los puestos bajos, era una excepción. ¿Por qué? Porque era un manga que vendía mucho. Tuvo anime, como dije, Planeta sacó directamente este manga, está licenciado, pero es un manga que directamente pasa en la parte muy baja. Y posteriormente terminó, pero lo bueno es que por lo menos su final terminó en el puesto número 1. Y así sucesivamente. Y hay muchos mangas más que podríamos hablar directamente, como Senseiya, como lo que sería Shaman King. Y hay muchas series que suelen ser canceladas posteriormente muy rápido por lo mismo. Entonces, para esto sirven directamente los rankings y solamente lo pueden hacer los japoneses porque se me anda por correo directamente de Japón. Entonces no podemos hacerlo online concretamente los votos. Por eso también muchas veces van a escuchar a gente que digan posiblemente tal manga vaya a ser cancelado, es porque ellos ven directamente los rankings que van publicando directamente y esos rankings ellas por lo menos pueden hacerse una idea de qué manga puede ser cancelado y el motivo. También porque de repente hay ciertas series que tienen giros argumentales muy raros que tú no los piensas que puedan tenerlo y es para poder llamar la atención del público y así puedan votar a su favor. Y esto, chicos, sería el video hablando directamente de esta forma de poder rankear los mangas y también poder saber si un manga puede ser o no cancelado posteriormente. O si tu manga preferido fue cancelado, quizás saber un poquito cuál fue el motivo.
Incluso, ahora si me pongo a pensar, hay un manga que no me acuerdo el nombre, que salió en su momento, que era un manga de dibujo, que la persona directamente le llegaban Shonen Jump a través de un microondas directamente y era del futuro. Entonces ese manga, a pesar de que era entretenido, tenía buen dibujo, fue cancelado. ¿Por qué razón? Porque los japoneses no son mucho del tema del plagio, de estas series que tratan de plagio, no les gustan mucho. Y como el manga se centraba directamente en plagiar, el autor plagiaba la historia, fue cancelado porque nunca tuvo buenas votaciones y pasó todo lo que sería desde que empezó hasta que terminó en la parte baja de la serie. Y por ende fue cancelado. Y así con muchos mangas más. Espero les gustó este video y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta la próxima, adiós. Chao, chao.